capítulo 9, versículo 9. La semana pasada, como les había comentado el pastor Félix, empezamos como una pequeña serie de 3 mensajes en donde empezamos una serie breve de 3 mensajes y la semana pasada tocamos la vida de uno de los personajes del Antiguo Testamento, uno de los profetas, que le daba un mensaje muy particular al pueblo de Israel. ¿Quién era ese profeta? El profeta Jeremías. Y parte de la historia que nos narró el hermano Jorge en esta mañana para los que estaban aquí, tiene que ver con el hecho de que Israel en un momento estuvo dividido en 2 reinos, y uno de esos reinos, Judá, tenía sobre ellos la autoridad del profeta Jeremías, el cual le profetizó al último de sus reyes, Sedequías, hablándole acerca de lo que iba a acontecer, y le dijo: ustedes van a ser llevados a Babilonia, ¿no? Pero cuando ustedes estén allá, ¿qué dice el texto que leímos la semana pasada? El texto decía: involúcrense, oren por la paz de la ciudad, porque la prosperidad de ellos será la prosperidad de ustedes. Eso fue lo que dijo. Dijo: involúcrense, no se mantengan al margen, no consideren que ustedes deben tener un sentido de pertenencia, pero sí de permanencia. Mientras ustedes estén ahí, procuren el bienestar, el shalom de esa ciudad. Hoy yo quiero que viéndolo desde el punto de vista de ejemplos en el Nuevo Testamento, vamos a ver el llamado que Dios nos hace a todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios a servir a otros. Vimos el llamado que Dios le hizo en ese momento de la historia del pueblo de Israel a involucrarse y servir a la comunidad donde estaban, y hoy vamos a ver el llamado que Dios nos hace a nosotros. Lo vamos a ver en 3 ejemplos del Nuevo Testamento. Este es el primer ejemplo. Lo vamos a hacer en 3 cortos mensajes a lo largo de esta mañana. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, nos alienta, tu palabra nos instruye, tu palabra nos redarguye. En esta mañana, Señor, permite que así sea a través de tu siervo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, pero dice la Biblia que Mateo estaba sentado en donde se recolectaban los tributos públicos. Si usted a lo mejor ha escuchado esa palabra, Mateo era un publicano. Un publicano era simplemente una persona que recolectaba los impuestos, porque el imperio romano estaba sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, y una de las imposiciones que tenía Israel era que tenía que pagar impuestos. Pero lo de los publicanos no tenía madre. Los publicanos eran uno de los personajes más odiados en Israel. ¿Por qué? Porque los publicanos eran judíos que recolectaban impuestos para los romanos, número 1. Ya eso había como cierto grado de traición ahí, número 1. Número 2, los publicanos sacaban su salario de los impuestos que cobraban para el imperio romano, y muchos de ellos tendían a abusar de su autoridad, y si una persona tenía que pagar 10 de impuestos, ellos le cobraban 20 y se quedaban con 10 y le daban 10 a el imperio romano. Lo que quiere decir que los publicanos no eran gente muy religiosa, ni tampoco gente muy querida
por los israelitas. Por eso ser publicano tenía unas consecuencias serias a nivel moral, reputacional y sobre todo social. Nadie quería saber de los publicanos. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús pasó, después de haber sanado a un paralítico, en ese momento en donde Jesús le trae un paralítico y Jesús le dice: mi hijo, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento la gente le dice: pero ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y él le dice: bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, te digo a ti, levántate y anda. Y andó el paralítico y se armó un gran revuelto, y cuando Jesús se iba de allí, pasó cerca de Mateo y se paró enfrente de él y le dijo: sígueme. Y dice la Biblia que Mateo dejó todo lo que estaba haciendo en ese momento y le siguió a Jesús inmediatamente. Nosotros no tenemos información acerca de cuánto conocía de Jesús Mateo antes de ese momento. No sabemos tampoco si Mateo había escuchado de Jesús antes de eso. Ahora, lo que sí sabemos es que Mateo inmediatamente dejó todo, literalmente. Yo imagino que en ese momento a lo mejor alguien estaba pagando el impuesto por su casa y Mateo lo dejó ahí, el dinero encima de la mesa, y se paró y se fue. Y todo el mundo: oh, ¿y este hombre? Pero Mateo inmediatamente siguió a Jesús, y eso es algo que llama la atención, no solo por el background de Mateo, sino también por el hecho de que Mateo era una persona que vivía, a pesar de vivir muy probablemente mejor que muchos en ese tiempo, por tener dinero y tener poder y tener influencia, pero era una persona sin duda que no era muy bien vista en la sociedad. Ahora, lo interesante es que ese hombre, el mensaje, la presencia, el llamado de Jesús en ese momento lo hizo tomar una decisión radical en su vida. De hecho, el evangelio que estamos leyendo es el evangelio ¿de quién? De Mateo. O sea, él terminó no solamente siendo un seguidor de lejos de Jesús, terminó siendo uno de los escritores del Nuevo Testamento. O sea, que estamos hablando de una persona que tuvo un involucramiento de su vida en el evangelio. Tanto así que el evangelio de Mateo se utiliza como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es hasta cierto punto la declaración del evangelio hacia el pueblo judío, por la cantidad de citas que utiliza del Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Ahora, hay algo importante, mis hermanos, en esta mañana. Solo una persona que genuinamente ha tenido una experiencia espiritual de salvación, de gracia con el Señor, puede realmente servir de corazón a Jesús. Solamente una persona que ha tenido ese tipo de experiencia. Y eso se los digo porque hay muchas personas que a lo mejor podrían pensar que ellos están sirviendo a Dios, pero solamente una persona que lo está haciendo luego de haber tenido una experiencia personal con el Señor lo puede hacer. La obra del Espíritu Santo, de hecho, mis hermanos, es hacernos como Cristo. ¿Es así o no es así? Pero nosotros somos como Cristo, y dice la palabra de Dios que Cristo era un siervo. La palabra de Dios nos dice muy claro, búsquelo conmigo ahí rápidamente, en Mateo 20:28, dice Mateo 20:28, mismo libro de Mateo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Hijo del Hombre, Jesucristo, al cual el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para hacernos a la imagen de Él, era por encima de todo un siervo. Y al ser un siervo, Jesucristo vino a entregar su vida por los demás. Porque déjeme decirle algo, si usted se le olvida lo que yo dije esta mañana, no se olvide de esto. Nosotros servimos a Dios sirviendo a los demás. Dígaselo a la persona que está al lado suyo. Nosotros servimos a Dios sirviendo a los demás. Es más, yo les voy a dar una definición de lo que es servicio. Servicio, servir a Dios, implica hacer algo en beneficio de otro,
¿Qué implica primero? Hacer algo en beneficio de otro. Número 2, que amerite un sacrificio de mi parte. ¿Que amerite qué? Un sacrificio de mi parte sin obtener nada a cambio. Sin obtener. Entonces, servir implica hacer algo en beneficio de otro, que amerite un sacrificio de mi parte, pero sin obtener nada. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho en esta semana algo? Piénselo usted ahí donde está. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho en esta semana algo que ha beneficiado a otra persona, que ha meritado un sacrificio de mi parte y que yo no lo he hecho para que esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias? Esa es la esencia de servir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando nosotros servimos, no lo hacemos para beneficiarnos a nosotros mismos, lo hacemos para beneficiar a otras personas. Si cuando usted sirve, cuando usted dice yo estoy sirviendo a Dios, bueno, ¿cómo sirves tú a Dios? Bueno, cuando tú sirves a los demás, sirves a Dios. ¿Ustedes recuerdan el momento en el que dice la palabra de Dios que Jesús narra la historia de un grupo de hombres que fueron donde el Señor y le dijeron, Señor, ¿en qué momento nosotros te dimos de comer? ¿En qué momento nosotros te visitamos? ¿En qué momento te vimos desnudo y te vestimos? ¿En qué momento te tiramos la mano? ¿Y qué le dice el Señor? Si ustedes lo hicieron, algunos de estos pequeños, a mí lo hicieron. Lo que quiere decir que cuando usted y yo servimos, estamos sirviendo a los demás y a la misma vez estamos sirviendo a Dios. Pero que no nos engañemos pensando que servir va primero que ser. Yo primero tengo que ser un hijo de Dios y mi manifestación como hijo de Dios me lleva a servir. Porque si yo sirvo antes de ser, dice la palabra de Dios, que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y la razón por la que las obras que nosotros hacemos no son las que determinan nuestra salvación es para que nadie se gloríe. Porque yo pudiera decir, yo hice más que tú, yo merezco más que tú. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que todos somos salvos por gracia. Es un regalo que no merecemos, que nunca lo vamos a merecer y que el Señor nos lo dio por amor a nosotros. Entonces es fundamental que entendamos que el servicio implica, como les dije, primero hacer algo en beneficio de otro. Pero el segundo elemento es que implique un sacrificio de mi parte. Hay gente que tú le dices para convencerlo de que haga algo, a ti no te cuesta nada. Dice, a ti no te cuesta nada hacer eso. Y ni así a veces la gente hace las cosas. O sea, ni así. A veces tú le dices a la gente, pero a ti no te cuesta nada. No, porque no quiero. Pero el verdadero servicio cristiano implica que tú haces algo en beneficio de otro, pero que te cuesta. Incluso, déjenme decir algo que dijo la Madre Teresa. Yo sé que los rajatablas me van a acabar después, pero oigan lo que dijo la Madre Teresa. La Madre Teresa decía, nosotros debemos dar hasta que duela. Eso no implica que yo soy católico, hermano. Sí, porque estoy viendo varios rajatablas que me están mirando. Sí. Reprendo ese espíritu de rajatabla en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios nos manda a servir, nos manda a dar, nos manda a beneficiar a otra persona, nos manda que lo hagamos con lo que nosotros tenemos. Nuestros recursos, nuestro tiempo. Y eso cuesta, sobre todo hoy en día, en donde nosotros vivimos una sociedad en donde todo el mundo es lo mío adelante, lo mío primero, ¿no? La palabra de Dios nos manda a que usted haga un beneficio a otro, bendiga a otra persona, usted sacrificando de su tiempo o de sus recursos. ¿Es así o no es así, hermanos? Ese es el verdadero servicio cristiano.
Diariamente, hermanos, nosotros debemos tomar la oportunidad de hacer algo por otra persona, en donde muy posiblemente nosotros no necesariamente tenemos que conocer a esa persona, pero que nos costó dinero, tiempo, para hacer algo por esa persona. Por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, en el curso de Camila Isabel, mi hija menor, les pusieron a hacer un proyecto. En los Estados Unidos, aunque la gente piensa que es el paraíso donde el dinero está tirado en la calle, hay mucha gente que no tiene hogar, que en inglés se le dice a esas personas homeless. Hay mucha gente homeless, sobre todo en el estado de Maryland, donde yo vivo, hay una cantidad. A pesar de ser quizá el estado que tiene el ingreso mediano más alto de los Estados Unidos, hay mucha necesidad. Y hay mucha gente que se para en las esquinas y pide dinero. Lo interesante es que a veces tú ves a esas personas que no están necesariamente mal vestidas, pero son personas que no tienen hogar, lo sacaron de su casa, lo que sea. En la escuela de mi hija Camila le pusieron a ellos a hacer un proyecto en donde ellas hicieron 5 bolsitas. Cada una de esas bolsitas, de esas marrones bien fuertes, las llenaron con cosas que ellos tuvieron que haber comprado de su mesada o cosas que ellos tuvieron que tomar de sus juguetes o de su ropa, ¿no? Y tuvieron que decorar cada una de esas bolsitas. ¿Por qué? Porque le están enseñando de que esas bolsitas van a bendecir a otra persona, pero esa bendición implica un esfuerzo de mi parte. Me costó tiempo, me costó dinero, me costó recursos, y yo se la voy a dar a una persona que no conozco, y eso es la esencia del servicio. Pero oigan cuál es la última parte, quizá la más importante de todas. Yo estoy beneficiando a otra persona. En segundo lugar, estoy haciendo un sacrificio para beneficiar a esa otra persona. Pero la tercera es la más importante, sin esperar nada a cambio. Yo estoy haciendo esto, pero tú tienes que darme. Esto no es dando y dando. El servicio cristiano no es dando y dando. El servicio cristiano es: yo doy por gracia. Yo doy porque Dios me dio a mí sin yo merecerlo, y eso es lo que yo te doy. Incluso ni siquiera, mi hermano, usted tiene que dar recursos. Cuando le preguntaron los miembros del Sanedrín a Pedro y a Juan, cuando ellos fueron llevados delante de ellos, luego de estar predicando en la calle, luego de que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos le dijeron: ¿y por qué ustedes están predicando? Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero antes de eso, el ciego que les estaba pidiendo en la plaza, ellos le dijeron: mira, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Entonces puede ser que usted no tenga recursos, hermanos, pero usted tiene lo más valioso, que es la salvación. Y por eso ese servicio que usted va a hacer por una persona, que usted va a bendecir a una persona, y lo va a hacer, primero que amerite un esfuerzo de su parte, y lo va a hacer sin esperar nada a cambio, ningún reconocimiento, ningún favor que le deban. Usted lo está haciendo, dice la palabra de Dios, y debe hacerlo en función de los dones que Dios le dio. Dice la palabra de Dios, y léanlo conmigo los que puedan buscar rápidamente, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 dice, Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando usted bendiga a otro, para nosotros ser eficientes en el reino de Dios, tenemos que servir conforme a los dones que Dios nos ha dado. Si Dios te dio el don de cantar, si Dios te dio el don de servir, si Dios te dio el don de predicar, de enseñar, de ayudar a otros, de aconsejar, úsalo, mi hermano, porque con eso bendices el reino, lo engrandeces y glorificas a Dios. Amén.
amándote en verdad y confiado en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiado en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno, digno de alabar, porque eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiado en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno, digno de alabar, porque eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno, digno de alabar, porque eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Quisiéramos aprovechar este momentito, que es parte de todo lo que estamos haciendo en esta mañana, para presentar a Randy. Así que voy a pedir a Randy con su novia que vengan por aquí. Y esto es parte de lo que yo le he pedido a Frank, que hilvanemos con parte del mensaje. Él dijo que va a presentar 3 momentos de orientación, de exhortación bíblica. Quedan 2 todavía, intercalada con canciones. Vamos a recoger la ofrenda en la siguiente parte, después que Frank predique, que haya una canción, pero entramos con la ofrenda de una vez, por favor, para que lo podamos recoger mientras cantamos. Entonces, sí que esto es parte del mensaje, ¿sí? ¿Tú me dejas de decir unas palabras antes de presentarlo? Ok. No recuerdo exactamente cuándo, pero 2012, por ahí 11, me llama el pastor Rafael un día de Constanza, nuestro pastor en Constanza, y me dice: pastor, tengo un muchacho aquí que tengo un problema. Dígame, pastor. Es que ya él llegó donde yo estoy. Entonces, yo no sé cómo él puede seguir más arriba. Es decir, que ya necesito enviárselo a Santo Domingo para que estudie allá. Yo no sé si están entendiendo.
Mi corazón palpitó, no porque Randy viniera para acá, yo no sabía quién era Randy, sino porque eso es un servidor. Rafael, nuestro pastor en Constanza. No un celoso ministerial, sino alguien que dice, hey, ya yo no tengo más herramientas para este muchacho, y este muchacho va a seguir creciendo. Hay un potencial. Es decir, que gestamos de esas cosas que a veces yo sé que no soy el mejor comunicador, ni soy el que hace transiciones de 3 años. Yo no soy ese tipo de persona. Es decir, que rápidamente Randy vino para acá, consulté con algunos, nos lo trajimos. No sé de dónde salió el dinero para traerte, porque ya eso, para mí el pasado se va quedando, sea bueno o sea malo, yo no guardo muchas cosas en mi corazón ni en mi vida. Así que Randy vino, y ustedes saben que aún, el plan era que iban a vivir en Villas Agrícolas, ¿no? ¿Te acuerdas? Esas son de las cosas que a veces ustedes ni se enteran, pero sí iba a Villas Agrícolas, fuimos. Bueno, la cosa es que pararon viviendo aquí debajo, bueno, aquí con nosotros, él y Elvis. Ya ustedes saben la historia de Elvis, ¿verdad? Pastor con nosotros, ya casado. Entonces, yo veo, y voy a leer, Fran, te pido que me disculpe, que no quiero agregar nada a tu mensaje, excelente, pero quiero leer algo que me llamó la atención de Mateo, mientras Fran predicaba, enseñaba. El versículo que sigue, y eso es lo difícil cuando uno enseña, ¿no? Hay tanto en la palabra, de la lectura que hicimos, dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Y escúcheme lo que sigue. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y qué estaba haciendo Mateo? Sirviendo. Conforme a lo que venimos predicando en los últimos meses, usa tu comida, usa tu casa para servir. Pero ¿cómo yo conecto esto? Porque lo que yo conversé con Rafael y Randy, quizás nunca hablamos de eso, fue que había un chico que quería servir a Dios. Y yo no sé lo que usted puede decir de Randy, yo sé lo que yo puedo decir. Randy es un servidor. O sea, dentro de nuestra congregación tenemos no un Mateo, y Fran va a hablar de 3 personajes más que él lo va a mencionar. No esos personajes, porque esos están en la Biblia. Y a veces nosotros decimos, bueno, es que yo no puedo ser como Mateo, yo no puedo ser como fulano. Es verdad, pero tú puedes ser tú. Randy puede ser Randy. Así que Randy estuvo con nosotros y a mí me modeló servicio. Yo no sé a usted. ¿Pueden decir alguno? ¿Pueden decir amén? Lo que vivimos su vida. Y luego se fue a Guatemala y parece que esta sierva vio algo especial en él. No voy a seguir, así que Randy, bienvenido con tu novia. Y yo quisiera que presente, ya está ahí. Cuéntanos un poquito qué es lo que va a pasar el sábado. A ver. Buenas, claro. El sábado vamos a unirnos en matrimonio. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, y debo decir esto porque el pastor ha dicho que yo sirvo y pues yo creo que ella sirve mucho más que yo. He visto su dedicación en el ministerio y lo que me enamoró de ella, además de su físico, su comportamiento y todo, fue su servicio a Dios. Cómo se dedica a la obra del Señor. Y pues ella es Bani, es de México, el estado de Chiapas. Somos de la misma promoción en el seminario, en el CETECA. Paradójicamente no hicimos amistad cercana los 2 primeros años. Hasta final del 3er año fue cuando empezamos a platicar más y empezamos a acudir a la misma iglesia, y de esto surgió que teníamos muchas cosas en común, amor por el ministerio, y los dos platicamos acerca de esto. Yo hablé con sus padres, luego pude conocer a su papá y tomamos la decisión de casarnos y servir juntos a Dios. Lo digo que es por gracia, porque yo no merezco que Dios ponga una mujer como ella a mi lado. Pero Él quiso bendecirme con ella y yo estoy muy agradecido con Él por eso. Entonces el sábado, de 9 de la mañana a 11,
vamos a unirnos en matrimonio y queremos invitarles a ustedes para que nos acompañen y compartan con nosotros este momento especial. Buenos días, ya todos saben, soy Vani, estoy muy contenta, al fin llegué. Tengo 3 días viajando y el Señor me permitió llegar y estar con ustedes. Muchas gracias por recibirme, gracias por todo lo que están haciendo con nosotros y pues yo estoy muy contenta y un poco triste, pero más contenta que triste. Y pues igual, ¿no? El Señor me ha bendecido. Ustedes conocen a Randy y él es un gran siervo del Señor y no puedo decir más que gracias al Señor que me lo dio. Bien. Entonces, voy a instruirle cómo recomendamos hacer esto. Si tienen en su corazón el deseo, y espero que así sea, de aportar algo para la boda, lo van a hacer a través de los grupos pequeños. De manera tal que ustedes en el grupo se ponen de acuerdo. Lo que recomendamos es que ustedes lo puedan hacer en dinero, mejor para que ellos tienen una lista de necesidades que quieren cubrir y qué bueno que nosotros podamos ser canal para bendecirle. Entonces solo lo pasan a la iglesia, a la oficina en la semana y nosotros solo vamos a depositar en su cuenta. Si lo quieren hacer directo a una cuenta, se la podemos facilitar para que ustedes lo puedan depositar y mucho mejor. Así que llamen a la oficina en la semana para que puedan hacer esto. Lo segundo es que sí queremos saber la cantidad de personas que vienen. Entonces le vamos a pedir que en el mismo grupo, pero antes, lo más rápido que se pueda, el grupo nos comuniquen a su anciano cuántas personas. No tienen que dar detalle, 10, 5, 20, 15, para nosotros saber lo preparativo que tengamos que hacer. Es aquí a las 9 de la mañana el sábado. Así que con tiempo, por favor, ayúdenos con los grupos y lo hacemos de manera que podamos glorificar al Señor y también bendecir la vida de Randy y de Vani. Amén. ¿Alguien entendió o alguien no entendió? ¿Quiere hacer alguna pregunta o alguna acotación? ¿Hay tiempo? ¿No? Bien, entonces voy a pedir a Jorge Roberto López que venga por aquí, porque él va a orar por Randy y Vani y por Aneris y un servidor, que nos vamos a ir un poquito más temprano porque vamos a Constanza a enseñar clase libro 1, serie 3. Así que Randy, yo no sé si tú vas a estar en la enseñanza también, ¿verdad? Randy se va a casar el sábado, pero hoy va a ser entrenado libro 1, serie 3. Así que estamos a ese nivel. Para el reino de Dios no hay día feriado ni vacaciones. Pues sí hay vacaciones que de seguro que lo vas a tomar, pero mi esposa y yo vamos a ir a enseñar hoy y regresamos mañana. Así que voy a pedir que ore por nuestro viaje y no nos van a ver al final porque vamos a marcharnos un poquito antes, ya que tenemos parte del entrenamiento por la tarde y por la noche. Gracias por orar por nosotros. Gloria sea a Dios, aleluya. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias infinitas por estos siervos tuyos a quien tú has puesto enfrente para glorificar y exaltar tu nombre y llevar, Señor, a cabo la obra que tú les has encomendado, con el pleno conocimiento de que aun cuando hayamos hecho lo que tú nos has encomendado, simplemente somos siervos inútiles. Te pedimos, Señor, que a esta nueva pareja, esta pareja en cierne, tú la bendigas rica y abundantemente y permite que ellas puedan tener la comprensión necesaria para entender de que tú estás obrando en medio de ellos. Así también te pedimos, Señor, que en esta nueva vida tú seas el Rey y tú le hagas entender en todo tiempo de que tú lo llevas en aras de tu Santo Espíritu y de tu mano. Señor, nuestros pastores, Feli y Adneris, tienen que hacer un viaje hoy. Te pedimos que tú le bendigas con toda tu bendición espiritual y física, porque sabemos que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mira que van a servirte, que van a encaminar esta obra, Señor, para que en otra zona puedan manejar correctamente lo que es tu historia, la línea de tiempo, Señor, de tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias por ello, llévalo de tu mano, que el enemigo no se ensañe de ninguna manera contra ellos, sino que tus ejércitos los acompañen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Bendecimos a Randy y a Vani.
Randy, estos muchachos fueron a estudiar, pero yo no sé. ¿Fue a estudiar que fueron, Fede? Yo estoy hasta asustado. No sabían, hermano, quizás se invirtieron $25,000 por 4 años por cada estudiante. O sea que eso no es regalado. Pero el Señor vio el esfuerzo extraordinario nuestro y nos duplicó. O sea que Randy vino con Bani, pero Elvis vino con Mónica. Así que nos salieron el 2 por 1. Salieron 2 por 1. Muy bien. La inversión hizo efecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Mis hermanos, el segundo ejemplo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana está en el libro de Mateo y les voy a pedir que busquen en su Biblia Mateo capítulo 20. Este segundo ejemplo dista mucho del primero que vimos en esta mañana. El primero, cuando hablamos del llamado a servir que Dios nos hace, vemos la firmeza y la entrega y la prontitud con la que Mateo asume el llamado que Dios le hace. Pero aquí ahora vamos a hablar un poquito de la motivación de servir. ¿Por qué yo sirvo? Y aquí, en este ejemplo que vamos a ver, se da una situación incluso incómoda, yo diría, para el mismo Jesucristo. Mateo capítulo 20, voy a leer desde los versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios, Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Jacobo y Juan, ¿no? Es más fácil decir la esposa de Zebedeo, pero la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno. Postrándose ante él y pidiéndole algo, versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro. Déjenme ponerlos en contexto de lo que está pasando aquí, porque a lo mejor ustedes no se están dando cuenta. Jesús está reunido con sus discípulos y les está anunciando nuevamente que Él va a sufrir, que Él va a ser vituperado, que va a ser encarnecido, que Él va a ser insultado, que Él va a ser azotado y que va a morir en la cruz. Situación que ellos saben, pero Jesús vuelve y se los anuncia. Imagínense que ellos tienen ya casi 3 años ministrando con Jesucristo. El Señor los llamó a todos ellos. Ellos están ahí con el Señor, lo han escuchado varias veces ya hablar de su muerte, de su sufrimiento, de su futura resurrección. Ellos están ahí con Él. Y me imagino que muchos de ellos, son 12, están apesadumbrados. Wow, el Señor está hablando de nuevo de lo que va a suceder. Y Él les había dicho, esto tiene que suceder para que el reino de Dios se manifieste. Pero lo grande del caso es que en medio de ese momento de dolor, en medio de ese momento de tristeza, de tensión, viene la mamá de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, la esposa de Zebedeo, con sus 2 hijos agarrados, uno de un lado y otro del otro. O sea, estas son gente que están compungidos, a lo mejor en un círculo llorando. Y la mamá viene y se arrodilla delante de Jesús y sus 2 hijos al lado de ella. Y Jesús le dice, obviamente el Señor sabe lo que está pasando, pero Jesús le dice, ¿qué quiere? Dijo, Señor, yo quiero que tú me nombres al hijo mío en obra pública. Y al hijo, digo, pero vieja, pero yo estoy hablando de que me van a matar. O sea, tú estás buscando un nombramiento. O sea, hay gente inoportunista, la mamá de estos tigres. O sea, estamos hablando del propósito de la venida del Señor. No fue para sufrir, morir y resucitar y salvarnos que vino el Señor. Entonces, Él está hablando de eso y la mamá lo que está pensando,
¿Tú quieres estar en obra pública o tú quieres estar O sea, ¿tú sabes lo que es eso? No, es Hacienda que tú quieres. Yo se lo voy a pedir, no te apures. Entonces, fíjense que ellos tienen casi 3 años con el Señor. Ya el Señor se había transfigurado con ellos dos. Acuérdense que el Señor, Juan 17, está en el monte con ellos, incluyendo a Pedro. Y dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Y ellos le dijeron, Señor, le vamos a hacer enramadas a ellos para que se queden aquí también. Si ellos tuvieron experiencias mucho más allá que los otros discípulos con Jesús. Y lo único que tú puedes pensar en este momento es en qué ministerio que te van a nombrar. Pero qué verdugo. Pero tú sabes qué es lo que pasa. ¿Cuál es la motivación que está detrás del servicio que le estamos dando al Señor? Porque déjeme darle un dato, hermanos. Estos eran 2 de los miembros del círculo íntimo del Señor. Y sin embargo, fíjense que ellos, teniendo ese nivel de intimidad con Jesús, no se atrevieron ellos a pedirle al Señor eso, sino que trajeron a la mamá. Mamá, ven, habla tú con él. Jesús la ve y le dice, ¿qué quieres? Y ella de una vez le entró. Fíjense que ella no le dijo, Jesús, tú no te acuerdas el día que yo te hice la sopa, tú no te acuerdas que cuando tú tenías un dolor de cabeza yo te di una... No, fue de una vez al cuello. A mí lo que me llama la atención de esto es que gente que está tan cerca del Señor, que está sirviendo a Dios, haciendo un sacrificio, lo que decíamos ahorita, beneficiando a otros, haciendo un sacrificio personal, pero ellos sí esperaban algo a cambio. ¿O no? Porque fíjense que ellos estaban todavía pensando, cuando estábamos en el grupo esta mañana, el pastor Félix le decía al grupo algo importante, porque está en el primer capítulo, en la introducción del libro de la historia que están leyendo aquí en la iglesia, que están trabajándolo. Cuando los discípulos que iban camino a Emaús, que ya sabían que Jesús había resucitado, ¿cómo iban? Desanimados, no había mucha motivación. Jesús se le aparece a ellos y ellos todavía, maestro, ¿dónde moras? Vamos a ir contigo. Ellos no tienen idea de lo que está pasando. Eso mismo estaba pasando con los discípulos de Jesús. Ellos habían estado con el Señor, habían servido con el Señor, habían hecho grandes cosas para el Señor, pero no entendían lo que el Señor les había dicho. Mi reino no es de este mundo. Aquí no va a haber una secretaría de obra pública ni de hacienda. Aquí a la derecha o a la izquierda quien se sienta no lo determino yo, lo determina el Padre que está en los cielos. Ustedes pueden beber de la misma copa que yo puedo beber, dice el Señor. Ustedes participan de los mismos sufrimientos que yo. Ustedes son bendecidos de la misma manera que yo. No les basta eso. Entonces, yo quiero reflexionar con ustedes esta mañana, hermanos, en vista de lo que está pasando aquí con Jacobo y con Juan. ¿Cuál es la motivación por la que yo sirvo al Señor? Yo lo hago por reconocimiento personal. Yo lo hago por manejar poder y autoridad. Lo hago por dinero. Lo hago porque mi esposa me tiene un lado alzado. Lo hago porque mi papá me regaña. ¿Por qué estoy yo sirviendo a Dios? Esa es la pregunta que yo quiero que usted reflexione ahí donde está. Porque la motivación es importante para Dios. La gente lee lo que pasó en el libro de Génesis sobre la Torre de Babel y dice, pero ¿por qué Dios genera toda esta confusión? Porque los hombres en ese tiempo decidieron construir una torre que llegara al cielo, porque con esa torre el problema no era la construcción de la torre, ni si tenía vicios de construcción, se había pagado los permisos. Ese no era el problema de la Torre de Babel. El problema de la Torre de Babel era la motivación que estaba detrás de construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Es así o no es así? Entonces la motivación es importante para Dios.
La razón por la que yo hago las cosas que hago para Dios son importantes. Entonces, si yo estoy sirviendo en la iglesia porque a mí me gusta mandar, y porque yo soy de una familia que yo no me voy a dejar mandar de fulanito de tal, esa es la motivación errada para servir. Si tú lo haces por dinero, porque en esa iglesia todo el mundo siente un llamado de Dios a ministrar en los Estados Unidos, Dios me está llamando a ministrar en los Estados Unidos. Pero tú le dices, hermano, en Burkina Faso tenemos necesidad. No, Dios no me está llamando ahí, es a Miami que Dios me llama. Porque mucha gente anda buscando, o sea, todo el mundo quiere estar en una iglesia grande. Pocos quieren estar en una iglesia pequeña o en un campo blanco, como le decimos en la jerga evangélica, una iglesia que está empezando. Nadie quiere empezar ahí. ¿Por qué? Porque ahí no hay cuarto. En una iglesia grande es que hay cuarto. Entonces, el que está sirviendo por eso, si usted se da cuenta que alguien está sirviendo por esa razón, ándale de lejos porque el rayo le va a caer a usted también. Es decir, la motivación por la cual nosotros servimos es fundamental para que el servicio que hacemos glorifique a Dios. Cuando usted sirve por tener poder, porque a mí me gusta mandar, yo no puedo estar en un sitio que me mande, yo soy el que tengo que tener la batuta. O yo no voy a hacer eso de gratis, a mí hay que darme algo. O si usted lo hace porque no, es que mi mujer me tiene loco y yo estoy aquí, aunque se lo haga con un truño, pero lo estoy haciendo porque es que la mujer me tiene loco cada vez, toda la mañana, no me deja. Si usted lo está haciendo por esas razones, mi hermano, no lo haga. Que eso no está glorificando a Dios. Revise su motivación. Porque la motivación es lo que va a traer bendición a lo que usted hace. Y es lo que va a traer bendición sobre su vida. Si usted lo hace por algo que no sea lo que dice la Biblia, el amor al Señor, estamos haciéndolo por las razones equivocadas. Lea conmigo, búsquelo ahí en su Biblia. Primera de Corintios 13, todos deberíamos sabernos ese texto, pero búsquelo ahí en su Biblia. Para Dios los motivos son importantes. Para Dios los motivos cuentan. A Dios no solamente le importa que usted sirva, a Dios le importa que usted sirva haciéndolo con amor para Él. A Dios no solamente le importa que usted sea ujiero, que usted sea maestro, a Dios le importa que usted lo haga de corazón, sintiendo que lo que está haciendo primero para beneficiar a otros, segundo que lo está haciendo implicando un sacrificio de su parte y tercero que lo está haciendo sin esperar nada a cambio. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces lo más importante, mis hermanos, no es lo que usted hace, sino la motivación por la cual usted hace lo que hace. Y el amor es la única motivación que Dios acepta. Cuando nosotros hacemos lo poco que hagamos para el Señor, pero lo hacemos con amor, eso cambia completamente la dinámica de lo que estamos haciendo. Porque cuando usted hace las cosas con amor, cuando yo hago las cosas con amor, cualquier cosa que hagamos, lo hacemos con empeño, con atención a los detalles, tratando de hacerlo bien, tratando de hacerlo a tiempo. Es decir, que el amor es la motivación, el motor, la gasolina
del servicio que nosotros le damos a Dios. Sin amor, lo que estamos haciendo es una actividad como cualquier otra. Pero cuando nosotros le ponemos amor a lo que hacemos, eso inmediatamente trae gloria a Dios. Mis hermanos, que en esta mañana nosotros no seamos como en ese momento fueron Jacobo y Juan. Que habiendo estado con el Señor por tanto tiempo, a lo mejor tú tienes mucho tiempo aquí en la iglesia, a lo mejor tienes mucho tiempo sirviendo, pero tú es lo que estás quizá esperando algo. Inmediatamente yo estoy esperando algo a cambio, me estoy desviando del motivo fundamental por el que yo hago las cosas. Acuérdate, mi hermano, de que nosotros somos seres humanos y puede ser que a ti tú sientas que ameritas algún tipo de reconocimiento porque tú tienes 10, 15, 20 años haciendo lo que estás haciendo. Pero te voy a repetir, mi hermano, el reconocimiento de todos nosotros lo vamos a recibir allá en el cielo. Dice la palabra de Dios que nosotros por el servicio que estamos haciendo aquí en la tierra, recibiremos coronas y recibiremos recompensas. Pero dice la Biblia que todas esas recompensas las ponemos a los pies del Cordero, que es el único que merece la gloria, la alabanza, el poder y el reconocimiento. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Amén. Vamos a aprovechar ese tiempo para entregar nuestras ofrendas y diezmos al Señor, mientras le pedimos que nos utilice como vasijas, como herramienta en sus manos para el servicio. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la
Bendito eres, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias por aquellas personas que han podido dar. Bendícele, Señor, grandemente. Multiplica, Padre Santo, que nunca falte el alimento en sus casas, Señor. Por aquellas personas que no pudieron, Señor, en esta ocasión, Padre, te pedimos que la bendigas con tu bendición sacerdotal. Bendícela, Señor, que también estén llenos sus graneros, Padre. Bendícele grandemente para que en una próxima ocasión puedan dar abundantemente. Padre, te pedimos que estos diezmos y ofrendas pues sean dirigidos por ti, que sean para tu obra, para el ensanchamiento, Señor, de tu gloria, de tu de tu ministerio, que esto sirva para agrandar tu reino en la tierra, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues así mismo de pie, hermanos, así mismo de pie, busque el libro de Juan, capítulo 12. Hablamos al inicio acerca de el llamamiento que Dios nos hace para servir. Recién hablamos de la motivación que tenemos cuando lo hacemos. Pues yo quiero terminar en esta mañana hablando acerca del resultado de servir. El libro de Juan capítulo 12, versículo 26, dice la palabra de Dios, 12, 26 de Juan. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde estaremos? Donde Jesús esté. Si alguno me sirve, mi Padre, amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El primer ejemplo que vimos esta mañana era el ejemplo de Mateo, que es un personaje bíblico que quizá muy pocos conocen, pero que tiene una importancia fundamental porque es uno de los escritores de los 4 evangelios. Después vimos el ejemplo de la motivación que estaba detrás de Jacobo y Juan al pedirle a Jesús que a través de su madre los dejara sentar a la derecha o a la izquierda de él cuando viniera su reino, por la idea que tenían de que el reino de Jesús era un reino terrenal. Pero aquí, para finalizar en esta mañana, vamos a hablar de cuáles son los resultados de servir en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una historia muy interesante. Ustedes la van a estudiar, me imagino, en el libro que están empezando hoy día, porque esa historia del apóstol Pablo tiene un elemento fundamental. No es que Pablo era ateo, y no es que Pablo era una persona indiferente al evangelio. No es ni siquiera que Pablo era musulmán o que Pablo tenía otra religión. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Lo que quiere decir que Pablo no solamente estaba en contra de la iglesia, sino que Pablo era la persona que estaba a cargo de destruir la iglesia. ¿Ustedes me están escuchando? Ese apóstol Pablo que ustedes lo ven, que leen 13 de las cartas paulinas, 14 si usted incluye a Hebreos, la considera como hechura de Pablo. Esas 13 cartas de las 27 del Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Probablemente el más grande misionero de la historia cristiana. Sin embargo, el apóstol Pablo, antes de ser ese hombre misionero, dedicado al evangelio, entregado a predicar, que pasó por tantas tribulaciones y tantas pruebas, el apóstol Pablo mataba cristianos. Pero en ese tiempo no se llamaba Pablo, se llamaba
Lo interesante de esa historia es que Saulo incluso estuvo presente cuando murió el primer mártir que registra la iglesia primitiva. ¿Cómo se llamaba ese mártir? Hechos capítulo 7, 6 nos cuenta la historia de Esteban, que fue apedreado, y dice la palabra que vio el cielo abierto mientras era apedreado, y Pablo estaba presente y apoyaba esa acción. Pero no, ustedes conocen la historia. Pablo, ¿por qué me persigues? El Señor aparece a Pablo, lo deja ciego, ¿no? Pablo recobra la vista nuevamente y es entrenado, es levantado como un apóstol a los gentiles. Y nosotros sabemos que Pablo hizo más que los otros 11 que estaban dedicados a los gentiles. En este caso él sería el número 13, pero sabemos que Judas se suicidó y Matías lo sucedió. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Pablo, un ejemplo de lo que es el servicio cristiano. La única razón por la que Pablo pasa de ser Saulo el perseguidor de la iglesia a ser Pablo el misionero, el escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, el evento que separa a estos dos tan diferentes hombres es la intervención de Dios en la vida de Pablo. La intervención de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios. Nada humano pasó ahí, solo Dios intervino. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, muchos de nosotros, usted a lo mejor se graba 5 años atrás, donde usted no conocía nada de Dios, 10 años atrás, 20 años atrás, donde usted no conocía nada de Dios. Y usted pudiera verse en ese espejo, quizá con más cabello, menos cana, más flaco. Pero usted escuchara lo que usted decía, lo que usted pensaba, lo que usted era hace 15, 20 años. Y ver ahora lo que usted es en Cristo. Díganme si esto no es un milagro lo que Dios hace en nuestra vida, hermano. Lo que Dios hace en nuestra vida no es un curso de autoayuda. Lo que Dios hace en nuestra vida no es un curso de si se puede y de motivación. Es poder de Dios, porque la Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y lo que nosotros somos hoy es el resultado del poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar a una mente que está completamente separada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, a ser una persona enamorada y apasionada por las cosas de Dios. Y eso pasó en la vida del apóstol Pablo. Y su vida como un siervo de Dios cambió la historia. El apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que el resultado de su servicio, busquen conmigo 1 Corintios 3, el resultado del servicio de Pablo generó crecimiento espiritual y edificación de la iglesia. El resultado del servicio de la vida de Pablo, como el resultado de la vida de cada uno de nosotros, debe generar ese efecto en la iglesia del Señor. Generó edificación y crecimiento espiritual. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 6. Repito, cuando nosotros servimos, el resultado de un buen servicio hecho en amor es crecimiento espiritual y edificación de la iglesia. 1 Corintios 3, versículo 6, dice la palabra de Dios: yo planté, Pablo está escribiendo aquí a los corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. ¿Quién dio el crecimiento? Así que ni el que planta es algo, santo, ni el que riega, sino Dios que da. Mi hermano, no es el que predica aquí, por más conocimiento que uno pueda decir que tiene, o por más facilidad de palabra uno pueda demostrar que tiene. Es Dios el que hace la obra. No es uno. Porque si fuéramos nosotros, nuestros errores y nuestras debilidades eclipsarían la obra del Señor.
pero es Dios el que tiene que hacer la obra para que esto pueda continuar. Por eso la Biblia dice aquí el apóstol Pablo, Apolos pudo haber plantado, yo pude haber regado o pude haber sido a lo inverso, pero el crecimiento ¿lo ha dado quién? Dice el versículo 8, versículo 8, 1 Corintios 3, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mis hermanos, cuando usted y yo servimos de corazón, no lo hacemos motivados por el dinero, ni por la reputación, ni por el reconocimiento, sino que lo hacemos mirando solo para arriba, no para los lados. Mirando solo para arriba, no para los lados. Lo que los demás puedan decir, bueno, amén, hermano. Lo que los demás no me dijeron, si no me abrazaron, si no me besaron, si no me auparon, si no me brincaron. Yo sé, hermano, nosotros somos seres humanos y todos tenemos necesidades emocionales, pero que eso no sea impedimento para que usted sirva a Dios. Que eso no sea impedimento para que usted sirva a Dios. Usted sabe por qué fue que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y los discípulos estaban en la balsa y estaba la tormenta, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Porque al que cree nada, al que cree nada le es imposible. Si tú puedes creer, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Y cuando se desmonta de la barca, Pedro, y empieza a caminar mirando a Jesús, él se da cuenta de que el Señor tiene poder porque lo está haciendo violar las leyes de la física y caminar hacia Él. Porque todo es posible para el que puede creer. Pero el apóstol Pedro inmediatamente, al dejar de mirar a Jesús y empezar a mirar las circunstancias, ¿qué hizo? Se hundió. De la misma manera, mis hermanos, si usted va a servir, hágalo mirando al Señor. Hágalo sabiendo que usted lo está agradando a Él. Hágalo sabiendo que usted lo hace por Él y para Él. Y usted se va a dar cuenta de que nuestra vida va a cambiar cuando usted se entienda que el propósito de su servicio es glorificarlo a Él. Pero cuando nosotros servimos, no solo edificamos a la iglesia del Señor, no solo proveemos el crecimiento espiritual, ayudamos a que la gente pueda ser edificada y podemos plantar la semilla, sino que también cuando nosotros servimos a Dios, nosotros también suplimos necesidades de los demás. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, sanad enfermos, Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad por gracia. Debemos de aprender a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted y yo, mis hermanos, no somos merecedores de lo que tenemos. A lo mejor usted pensaba que sí lo era. Pero déjeme darle las noticias de último minuto. Eso es mentira. Ninguno de nosotros somos merecedores de lo que tenemos. Dios nos lo da por gracia. Incluso muchos de nosotros, si analizáramos de dónde venimos y lo poco que teníamos cuando nacimos, con mucho más razón nos damos cuenta de que no merecemos lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, lo que tenemos nos lo ha dado Dios, no nuestro esfuerzo, porque uno puede decir, no, yo soy una persona que me he hecho a mí mismo, nadie me ha dado nada en esta vida. Yo entiendo que tú pienses así, pero eso no es cierto, porque lo que tienes te lo dio Dios. Las oportunidades que tuviste te las abrió Dios. Las puertas que necesitabas te las abrió el Señor. Y muchas puertas que no se abrieron te las cerró Dios también. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando servimos, el resultado de nuestro servicio suple las necesidades de otros. Pero cuando nosotros servimos, somos ejemplo para otros creyentes. La palabra de Dios dice, 1 Timoteo 4:2, un versículo que yo me aprendí desde que empecé en los caminos del Señor, porque desde que yo empecé en los caminos de Dios, yo sabía que mi destino era estar aquí hablándole a otros del Evangelio. Y yo recuerdo que memoricé ese versículo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, mas sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El Señor nos llama a que nadie tenga en poco que somos jóvenes, que no tenemos dinero, que soy mujer o hombre. Que nadie tenga en poco tu situación. Sé ejemplo. Sé un ejemplo para los creyentes, porque cuando tú sirves, los otros te están viendo. Cuando tú sirves, hay otros que vienen detrás que te están viendo. Eso es muy, muy importante. Yo, por ejemplo, tengo la satisfacción, Paola fue mi alumna. Ella sufrió en mis clases mucho tiempo. Te bendiga, Paola. Paola, ¿usted da clase, Paola, hoy? Sí. ¿Y por qué usted da clase? Porque me apasiona, de verdad. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción, ver que mis exalumnos hoy son profesores. Eso quiere decir que quizá a lo mejor no aprendieron mucho conmigo, pero fueron motivados a dar lo que ellos tienen a otros. Y eso es importante, porque cuando nosotros hacemos las cosas bien, servimos de ejemplo a los que vienen detrás de nosotros. Y cuando usted aquí hace lo poco o lo mucho que usted crea que hace por el Señor, hay otros que lo están viendo. Hay otros que están tratando de imitar su comportamiento, que lo ven a usted como un modelo. Y por eso es importante hacer las cosas bien, no por mí, sino por los que vienen detrás. Es muy importante. También, mis hermanos, cuando nosotros servimos, el resultado de nuestro servicio hace que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando el Señor manda a sus discípulos en Mateo 28, a la gran comisión, le dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Lo que quiere decir que cuando usted y yo salimos a servir, Dios, Jesús, el Espíritu Santo van con nosotros. Usted cuando sirve, lo hace de corazón y usted tiene la presencia de Dios en su vida. Puede ser que usted vaya solo físicamente, pero espiritualmente usted va con el Señor. Y por último, mis hermanos, que para mí es quizá una de las cosas que más me impactaron al preparar este mensaje, tiene que ver con el resultado de nuestro servicio fortalece nuestra seguridad de salvación. Y yo quiero que usted escuche, no tiene que buscar, si usted quiere apúntelo, pero escuche lo que decía el apóstol Pablo acerca del servicio y de su seguridad de salvación. La primera vez Pablo lo hace durante su primera prisión en Roma, escribiéndole a los filipenses. Dice Filipenses 1, 21 al 24, porque para mí el vivir es y el morir es. Oigan lo que está diciendo Pablo aquí.
Pablo no está en aire acondicionado bebiendo café y mirando televisión. ¿Pablo está dónde? ¿Dónde está Pablo? Preso. ¿Pablo está cómo? Preso. Y oigan lo que le dice a los filipenses. Le dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, Pablo en su primera prisión estaba consciente de que su obra aquí en la tierra no había terminado. Él decía, yo quisiera irme con el Señor hoy mismo, pero sé que me tengo que quedar aquí a causa de ustedes. Yo no les voy a hacer esa pregunta para que usted levante la mano, pero ¿cuántas personas aquí, piénselo, no me levante la mano, le tienen miedo a la muerte? Hay mucha gente que le tiene miedo, terror a morirse. Pero fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Esto tiene sentido. Porque si el morir fuera ganancia, ¿por qué casi todos le tienen miedo a la muerte? Usted sabe qué es lo que pasa, hermano. Pablo estaba seguro en quien él había creído, estaba seguro que ese quien él había creído era poderoso, estaba seguro que en lo que él había creído era la verdad y estaba sirviendo a Dios. ¿Qué mejor ejemplo para nosotros? ¿Qué mejor resultado? Tomaría yo que el día en que el Señor me manda a buscar esté yo predicando en un púlpito. Para yo cuando yo llegue allá arriba, Señor, me interrumpiste, ahora era que yo iba a entrar. Pero Pablo repite eso mismo. Cuando le escribe, preso por última vez en Roma, a Timoteo. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 4. Pero tú sé sobrio en todo, porque hasta el último momento estaba enseñando Pablo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. 1 de Timoteo 4:6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Usted se imagina usted poder decir en su lecho de muerte, quizá otros, yo quiero que el día, yo le pido a Dios que el día en el que yo tenga que partir de este mundo, yo pueda tener la oportunidad de repetirle eso a mis hijas. Yo peleé la buena batalla y voy para el cielo con el Señor. No me lloren, como dice Tito Roja. No me lloren, que yo voy con el Señor. Entonces, para nosotros, mis hermanos, esta es la verdadera ganancia de servir. Es esta. Que yo pueda, el último día que estoy en esta tierra, estar seguro que yo me voy con Él. Estar seguro de que yo cumplí con lo que el Señor me mandó a cumplir. Todos vamos a llegar a ese momento. Todos. Porque de aquí no sale ninguno vivo. Todos vamos a cumplir con ese momento. Pero déjeme decirle algo, hermano. Qué bueno será que el día que usted puede estar en su lecho de muerte, la tristeza de un ser que partió, pero qué bueno es saber para dónde yo voy. Qué bueno es saber, qué bendición es saber que yo peleé la buena batalla. Y mi hermano, muchas batallas que peleó el apóstol Pablo. Y yo corrí la carrera,
pero nunca me aparté del Señor. Yo guardé la fe. Y yo creo que, como dice la Biblia, para mí está esperando una corona, que el único objetivo de esa corona va a ser echarla a los pies del Señor, reconociendo su grandeza, su poder, su autoridad. Entonces, mis hermanos, que en esta mañana nosotros salgamos de aquí entendiendo que la razón por la que usted está aquí, la razón por la que usted escucha esta palabra todos los días, es para que usted la ponga en acción. Es para que usted sirva, para que usted haga como Mateo y lo haga rápidamente, para que usted evite hacerlo como Juan y Jacobo, pidiendo que le dieran inmediatamente un lugar de preeminencia, buscando algo a cambio de. Pero que podamos terminar como Pablo, que decía: yo peleé la buena batalla, yo corrí la carrera y yo guardé la fe. Oremos, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por tener la oportunidad de servirte. Si hay alguna persona que entre nosotros en esta mañana no te conoce y por eso no te sirve, que en esta mañana pueda, Señor, tu Espíritu Santo redarguir ese corazón y restaurarlo para que establezca una relación contigo. Y que nuestros corazones, de aquellos que tenemos ya muchos años andando en tus caminos, nuestro deseo de servirte sea renovado. Señor, yo quiero ser como Mateo, presto a servirte siempre. Y poder evitar ser como Juan y Jacobo, que en su momento buscaban algo a cambio del tiempo y del esfuerzo que ponían en su servicio. Pero sobre todo, Señor, yo quiero poder terminar como Pablo. Que en el último momento de mi vida yo tenga la satisfacción de decir: yo corrí esta carrera, yo guardé la fe y ahora me voy contigo, Señor. Que en cada uno de nuestros corazones prevalezca el deseo de servirte en amor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.